Entonces, el rol que vamos a analizar hoy día es el rol de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Vamos a leer primeramente solamente el versículo 25. Dice así: maridos o esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerden, mis hermanos, que cuando usted vea la palabra marido en la Biblia de español, se refiere a un esposo. Porque, como ya hemos hablado de esto en sesiones anteriores, la palabra marido para un latino no siempre significa esposos. Estamos de acuerdo, ¿no? Cuando a usted le dicen, él es mi marido, generalmente uno relaciona eso con un concubinato, con una unión libre, más no con un esposo. Porque cuando uno está casado, uno no tiene ningún recelo de decir, te presento a mi esposo o te presento a mi esposa. Pero cuando uno no está casado, ¿cómo se presenta? ¿Te presento a mi marido o te presento a mi mujer? Entonces, en el caso de la Biblia, cuando usted lea marido, no se aplica esa situación que ocurre en Latinoamérica. Cuando usted ve la palabra marido, se refiere al esposo. ¿Ok? Esposo. Entonces, estamos hablando entonces de un contexto del matrimonio. ¿Y por qué hago este énfasis, mis queridos hermanos? Porque en las iglesias tenemos a veces parejas en unión libre. Y eso no es saludable para ninguna pareja, estar en unión libre, porque eso no agrada al Señor. Las parejas tienen que estar legalmente casadas. No les voy a decir casadas por su religión, como se dice, ¿no? Humanamente, porque esa no es la situación. Quien tiene que casarlos es alguien que tenga la potestad delante del gobierno para casarlo. Entonces la pareja tiene que estar legalmente casada para considerarse un matrimonio, y dentro de ese contexto todo lo que vamos a ver en la palabra de Dios se aplica, todas las bendiciones, toda la obediencia, todo eso se aplica allí. Pero si la pareja está en unión libre, pues ¿qué podemos hacer si primero no ponen el primer paso, que es el más importante, que es casarse? No lo han dado, ¿me entienden? Entonces es importante, mis hermanos. Para Dios, Él quiere respaldar y bendecir a los matrimonios, no a las uniones de hecho, no a las uniones libres. Porque aparte, imagínense, unión libre. Esos son dos términos un poco opuestos, ¿no? Porque estás unido o eres libre. ¿Qué mismo eres? ¿Estás unido o eres libre? ¿O es una especie de unión de libertad, donde cada uno el rato que quiera se va por su lado? ¿De eso es lo que estamos hablando? ¿De unión libre? ¿Estamos juntos por un rato para disfrutar? Eso es, tácitamente, eso es la unión libre. No me caso porque no sé qué tan bien me va a ir contigo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Eso es. Entonces, por eso es que Dios no puede bendecir ese tipo de reuniones, ese tipo de relaciones, porque no es lo que Dios manda, mis queridos hermanos. Así que la pregunta es, si el versículo nos dice aquí, el apóstol Pablo escribe a los esposos, dice que amemos a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, y dice que se entregó a sí mismo por ella. Allí es donde viene un mundo, mis hermanos, de información. Un mundo de información que deberíamos saber, porque si usted lo lee así de pasadita, pues se va a dormir tranquilo, ¿no? Usted está haciendo su devocional y lo lee en 2 segundos y se fue a dormir. Pero haga un alto y póngase a pensar, ¿qué significa eso de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia? Mis hermanos, la respuesta está en los 4 evangelios. Usted puede leer los 4 evangelios en todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia y va a encontrar características de cómo Cristo amó a la iglesia. Cómo fue que el Señor demostró su amor. Y solo para empezar, vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver cómo es que Cristo amó a la iglesia. Porque según eso es el tipo de amor que el esposo debe
profesar a su esposa, y también podemos decir que viceversa, porque el amor es una ruta de dos vías, ¿no? Usted tiene que dar y recibir en el matrimonio, porque si solo se está en una sola vía, amando, y no está siendo usted amado o viceversa, algo no está bien en su matrimonio, algo no está bien. Entonces vamos a ver, Filipenses capítulo 2. Dice así, desde el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí tenemos, hermanos, un pequeño resumen de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí está en pocas líneas relatado qué hizo el Señor por nosotros. Y hablando en el contexto de no hacer nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, el apóstol Pablo agarra el ejemplo máximo de humildad, que es nuestro Señor Jesús. Y dice, si el Señor Jesús fue capaz de dejarlo todo por su iglesia, de renunciar a todo, ¿no? Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser, léalo conmigo en el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios, ¿no? El versículo 6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, mis hermanos, Jesucristo no es un Dios, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? Con D minúscula. Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es Dios. Y siendo Dios, Él no se aferró, es decir, no se agarró allí con fuerza de esa potestad, de esa autoridad, de esa majestad, sino que lo entregó, se despojó. ¿Para qué? Para poder vivir entre nosotros, para poder servirnos, para poder hacer tantas cosas a favor nuestro, y luego dice ser obediente, dice tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y mire el énfasis en el versículo 8, dice, y muerte de cruz. ¿Cuál es el peor tipo de muerte que podríamos pensar nosotros hoy por hoy? Quizás algo que tenga que ver con el gobierno, la silla eléctrica quizás, ¿no? Que es algo que todavía se practica. Bueno, digamos que en este contexto que estamos hablando de los romanos, la muerte de cruz era la peor tipo de muerte. Era para los peores delincuentes que tenían presos. Era un espectáculo para advertir a las personas que el Imperio Romano hablaba en serio con respecto a sus leyes. Entonces, la crucifixión era un espectáculo para castigar, para torturar. Era algo sumamente terrible y malvado. Y era para castigar a los malos. Entonces, por eso se hace el énfasis, dice, y muerte de cruz. O sea, no era cualquier muerte, no es que le cayó una piedra y se murió, o alguien lo apuñaló y se murió. No, era una muerte atroz, mis hermanos. Entonces, el Señor lo dejó todo por su iglesia. ¿Qué hemos dejado nosotros como varones? Por nuestras esposas, ¿no? ¿Qué podría ser más importante que nuestra esposa? ¿Y cómo podríamos pasar por alto el ejemplo que el Señor nos dio con respecto a esto, ¿no? Nada puede ser más importante que su esposa. Usted, sus títulos, sus amigos, sus hobbies, tiene que hacerlos a un lado por ella.
Ella tiene que ser lo más importante. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino con eso en mente, y su esposa, o la iglesia que va a ser su esposa, era lo más importante, y esa era su meta. Poder servirle, amarla y morir por ella. Mis hermanos, el Señor Jesucristo se mudó al mundo por ella. Cuando digo ella, me refiero a la iglesia, ¿sí? Con mi esposa nos hemos mudado como unas 14 veces, creo, de casa, como en 1, 2, 3 ciudades diferentes. Entonces, yo donde sea que me muevo con ella, ¿no? Eso es importante. Aunque en realidad nos hemos mudado por mi causa, ¿no? Porque yo he tenido que cambiar de trabajos y diferentes situaciones. Pero si yo tuviera que cambiarme de casa y mudarme por ella, también lo haría, porque de eso se trata. El Señor Jesucristo dejó el cielo y vino a vivir entre nosotros 33 largos años. Él se mudó, Él dejó todo atrás por ella. El Señor Jesucristo soportó la tentación por ella, por su iglesia. Antes de empezar su ministerio, ¿qué fue lo que pasó con el Señor? Fue llevado, dice, al desierto para hacer ¿qué cosa? Tentado. Y allí estuvo Satanás tentando al Señor en su humanidad y en una situación de mucha vulnerabilidad, porque él tenía 40 días de haber ayunado. Humanamente estaba sumamente desgastado, débil y vulnerable. Y allí Satanás fue a tentarlo para probar qué tan cierto era el plan que tenía en mente. Y Satanás quería proponerle algunas opciones diferentes, algunos atajos para lograr ser rey, lo que el Señor va a hacer innegablemente en el milenio, pero el Señor no cayó. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener presente. A veces uno dice, vaya, esta es la oportunidad de mi vida. Así es como Él la va a presentar. Nadie se va a enterar. Y si dejo pasar esta oportunidad, nunca más la voy a tener. Quizás es algún dinero fácil que le quieren ofrecer. Quizás es su amor platónico que de pronto usted siempre fue rechazado por ella y ahora se le presenta cuando usted ya está casado en bandeja de plata. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan la historia de Job? Satanás quería tumbar a este hombre de Dios y estuvo preparando y maquinando cómo hacerlo caer. Pero este hombre no blasfemó a Dios y pudo soportar todas esas tentaciones. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo también pasó por esta situación y Él fue tentado y estuvo allí y Él soportó la tentación. Entonces usted, mis hermanos, mi hermano y mi hermana, tenga presente eso. Quizás usted ya lo pasó y ya superó y le está esperando una corona en el cielo por haber superado esa tremenda tentación. Pero no baje la guardia, porque el tentador seguirá preparando en algún momento, porque él no está contento cuando ve a los hijos de Dios siguiéndole fielmente, mis hermanos. Entonces, ¿qué más hizo nuestro Señor por la iglesia? Él trabajó por ella. El Señor Jesucristo trabajó. Antes de empezar su ministerio, ¿Él qué estaba haciendo? Tenía un oficio, ¿se acuerdan cuál era? Carpintero, ¿no? Él era carpintero porque José, el esposo de María, era carpintero. Entonces él aprendió carpintería a temprana edad con José. Entonces el Señor dejó ese oficio y empezó a servir a tiempo completo. Así que Él trabajó por ella, por su iglesia. El Señor la sanó. Cuando Él veía a los enfermos en las calles, Él los sanaba. Cuando su esposa está enferma, ¿cuál es su actitud hacia ella? Levántate tú misma, hazte tú misma tu sopa. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo tengo que irme al trabajo. Tenemos que tener misericordia de nuestras esposas. Tenemos que amarlas como Cristo amó a la iglesia, sanarlas, llevarlas al médico, curarlas, cuidarlas, protegerlas, mis hermanos.
Es importante que la amemos así. El Señor no podía ver enfermos a su alrededor, porque en su amor y su misericordia, Él sanaba a todo el mundo que pasaba al lado suyo. Entonces usted no puede dormir, no debería dormir tranquilo sabiendo que su esposa está con fiebre, está con un dolor, con una necesidad. Llévela al médico, cuídela, trátela bien, mis hermanos. Ore por ella. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. El Señor Jesucristo le enseñó la palabra de Dios a su iglesia. Él estuvo así, enseñando su palabra, la palabra, instruyendo, enseñando para que la iglesia crezca. Pero también el Señor Jesucristo la exhortó. A veces tenemos que exhortar a nuestras esposas y a veces tenemos que enseñarle también de una manera un poco más firme para que entienda qué es bueno y qué es malo. Eso le faltó un poquito a Eva. ¿Se acuerdan lo que estábamos revisando, no? Que Adán sea un poquito mano firme con ella y que agarre a esta serpiente y se haga un cinturón de cuero de culebra, ¿no? Entonces, para eso se necesitan fortaleza emocional, mis hermanos, para poner orden, para exhortar con amor, obviamente, pues, ¿no? El Señor Jesucristo se cansó, no de ella, pero se cansó por ella. Hay una gran diferencia, ¿no? Cansarse de ella o cansarse por ella. ¿Por qué? Porque se acuerdan en la historia cuando Él estaba en la barca con los discípulos y vino una tempestad y la barca estaba a punto de hundirse. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba durmiendo. Y uno dice, pero en tremendo alboroto, ¿cómo es que Él estaba durmiendo? Cuando usted ha trabajado y con muchas malas noches, duerme como piedra, ¿no? Parece que no va a despertar nunca de allí. Se puede caer el niño, no sé, una ambulancia, lo que sea, pero usted está ahí como que no pasa nada. Eso es... Así estaba Jonás también. Así es, Jonás. Hay que dormir, durante la tempestad hay que dormir. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el Señor Jesucristo estaba exhausto, estaba cansado. Él se cansó porque estaba sirviendo. Dice la Biblia que a veces no tenían tiempo ni para comer. Entonces estaban cansados. Y así es como debemos servir a nuestras esposas y a nuestros hijos hasta el cansancio, mis hermanos. Ellos deben ser lo número uno en nuestro corazón. Bueno, el número dos, porque en realidad el número uno, ¿quién es? Es nuestro Dios, amén. El Señor Jesucristo también soportó los errores de su iglesia. Miren lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 17. Dice así: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Este es un episodio en el que los discípulos no pudieron sanar a una persona y vinieron a decirle: Señor, tus discípulos no pudieron sanar a esta persona, ¿no? Y el Señor, ¿cómo respondió? Dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿no? Pero el Señor no lo estaba diciendo de una mala manera, sino que era una frustración, ¿no? Era una frustración, pero aún así siguió sirviendo, aún así siguió soportando los errores, mis hermanos. Mis hermanos, el matrimonio no es color de rosas. No hay pareja perfecta, no hay una familia que no pelee, no hay un solo día que usted pueda decir: me fui a dormir y todo salió bien, No, durante el día algo pasa, alguna situación con los hijos, con el esposo, con la esposa, pero tenemos que tener, como dice la Biblia, longanimidad. Longanimidad significa un ánimo muy extenso, algo que no se agota con el tiempo. El Señor Jesucristo también soportó la inmadurez de la iglesia. Él les llamaba hombres de poca fe. Cuando ellos no eran capaces de creer, el Señor les decía hombres de poca fe. Soportó la inmadurez espiritual. El Señor Jesucristo oró por ella, por su iglesia.
¿Cuántas veces vemos en los evangelios, ¿no?, a nuestro Señor orando? Y no orando solamente antes de tomar los alimentos, ¿no?, como a veces tristemente es nuestra costumbre. Oramos antes de comer y antes de dormir. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que oraba largamente y se pasaba horas sin dormir orando. Oraba durante la madrugada. ¿Y sabe por quién oraba? Oraba por usted y por mí. Oraba por su iglesia. Entonces el esposo está llamado a orar por su esposa, mis hermanos. Ore con ella y ore por ella. Haga una costumbre, un hábito saludable, espiritual, de cada día, si es posible, si sus horarios coinciden, orar con su esposa. Porque eso va a hacer que su relación vaya creciendo, mis hermanos. Ustedes van creciendo espiritualmente juntos. Compartan de la palabra de Dios juntos. Cómprense un devocional cristiano de parejas y háganlo juntos. Les va a tomar 10, 15 minutos. No tiene que ser 2 horas de estudio bíblico. Porque sabemos que nuestros días son cortos, ¿no? Las horas son cortas. Pero busque la manera de pasar con su esposa delante del Señor. Algo también importante es que el Señor Jesucristo lloró por ella, por su iglesia. Y podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, vaya conmigo allí para leer un pasaje muy bonito, muy conmovedor. Lucas capítulo 19. Lucas 19, 41. Vamos a leer. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, dice, lloró sobre ella. Dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Juan 1.12 dice, ¿no? Juan 1.11 dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, el Señor Jesucristo dice que llegando a la ciudad de Jerusalén, dice que cuando llegó cerca, quedó viendo, ¿no?, la ciudad, y en ese momento se quebrantó y lloró sobre ella. Qué hermosa figura. Entiendo que estamos hablando de aquí de Jerusalén, de los israelitas, pero ese es el mismo sentir del Señor con respecto a su iglesia, mis hermanos. Ese es el corazón tierno de un hombre que ama. Un hombre. Yo fui criado con la filosofía de que los hombres no lloran, ¿no? ¿Cuántos aquí los criaron con esa misma filosofía? ¿No? Que el hombre no llora, que eso no es de hombres, ¿no? Así es. Pero llorar no es que nos hace menos hombres, sino que nos hace más sensibles a la necesidad nuestra o de otras personas. Es triste que hayamos crecido con una situación así, con una filosofía así, porque nos ha hecho indolentes, nos hace que no tengamos empatía con el prójimo, que no lloremos con el que llora, pero la Biblia dice, llorad con los que lloran. Entonces, si usted ve a su esposa llorar, lo más natural es que usted trate de consolarla. O si usted ve a su esposa en una situación, su corazón tiene que conmoverse por ella. Así como el Señor se conmovía hasta las lágrimas, porque sabía lo que se venía, sabía las consecuencias de los pecados de su pueblo. Entonces, mis hermanos, debemos amar a nuestras esposas así, con un amor tierno, con un amor capaz de sentir su dolor, capaz de sentir sus lágrimas, ponerse en sus zapatos. Ese es el tipo de amor que nuestras esposas necesitan, mis hermanos.
El Señor Jesucristo también, ¿se acuerdan cuando estaba frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué hizo Él? Él también lloró, ¿no? Entonces, no hay un hombre más perfecto y varonil que nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, usted no es más hombre que Jesús solo porque no llora. Hay que aprender a llorar, mis hermanos. Y yo voy a ser un poco confidente con usted. A veces yo voy en el tren escuchando mensajes bíblicos o quizás alguna canción cristiana y toca a mi corazón y empiezan a salir lágrimas de mis ojos. Claro, yo me las seco rápido, ¿no? Para que no me vean. Pero yo le doy gracias a Dios porque mantiene nuestro corazón sensible. Y la Biblia habla del corazón duro. Y tener un corazón duro no es algo bueno. Porque es ahí donde la palabra de Dios no puede penetrar. Es ahí donde el Espíritu Santo no puede ser escuchado. En un corazón duro, un corazón terco, indolente, el Espíritu de Dios no puede obrar. La palabra de Dios no puede trabajar correctamente. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a ser más tiernos como el Señor Jesucristo lo fue. Sobre todo con nuestra esposa y nuestros hijos. El Señor Jesucristo también sufrió emocionalmente por su esposa, por su iglesia. Lucas capítulo 22. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Y vamos a leer otro pasaje también muy conocido por todos nosotros, donde el Señor estaba en una situación crítica antes de ser arrestado para ser llevado a la crucifixión. Dice Lucas 22:40, dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y ahora mire el versículo 44. Dice: y estando en... ¿Qué dice allí la palabra? Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mis hermanos, el Señor Jesucristo amó de una manera agónica a su iglesia. Usted puede decir: yo he amado demasiado a esta mujer, o usted como esposa puede decir: yo he amado demasiado a este hombre, ya no merece seguir siendo amado de esa manera. Si usted no es capaz de superar el amor del Señor Jesucristo, nunca podrá decir: ya he dado todo lo que podía dar. ¿Me entiende? Si usted no ha derramado su sangre, si usted no ha dado su vida por la persona a la que dice amar, ya sean sus hijos, ya sea su esposo, su esposa, todavía no ha llegado al nivel máximo posible, ¿me entiende? Aquí el Señor Jesucristo dice que estaba en agonía, mis hermanos. Es una antesala a la muerte. Podía haber muerto de un paro cardíaco, podía haber muerto de alguna situación allí. Estaba agonizando en su cuerpo. Quizás temblando, quizás, no sé, con algún tipo de reacción física que hacía que su sudor, dice, sea como gotas de sangre. Entonces, mis hermanos, ese era el amor, porque él sabía lo que venía y sabía a lo que había venido. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, el amor del Señor fue así, fue un amor completamente comprometido. Y ya se da cuenta usted del mundo de cosas que significa, ¿no? Amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué más hizo el Señor por su iglesia? Él fue azotado por ella. Y no se trata de los correazos que usted recibió cuando era un muchacho. Eso no se compara con los azotes que el Señor recibió. El Señor Jesucristo fue golpeado por ella. En la cara, quién sabe, por tantas maneras. El Señor Jesucristo fue humillado por ella. En otras palabras, recibió humillación por amor a ella, a su esposa, a su iglesia. Entonces,
a veces nosotros no queremos pasar ningún tipo que nada nos saque de nuestro status quo, ¿no? Que nada nos saque de nuestra comodidad, porque ya tenemos todo bien organizado y no queremos sorpresas ni improvisaciones. Mis hermanos, tenemos que aprender que la vida no es así. El Señor Jesucristo sangró por ella, por los golpes, por la corona de espina que pusieron en su cabeza, por los clavos, por la lanza que atravesó su costado, ¿no? Y al final el Señor Jesucristo fue crucificado por ella, dio su vida por su iglesia. Y esa es la razón principal por la que usted y yo estamos aquí hoy. Porque Él hizo esto posible. Y este movimiento, y este camino, y esta familia no va a cesar jamás. Porque la Biblia dice que va a pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará. Y el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Entonces, estamos aquí por el milagro suyo, por el fruto de su amor. Por el fruto de su amor, mis hermanos. Hasta que usted no esté dispuesto a morir por su esposa, usted no la está amando como Cristo amó a la iglesia. Creo que es más fácil, uno puede decir que es más fácil dar cualquier cosa menos la vida, ¿no? Pero la Biblia dice que en eso se demuestra el verdadero amor, en que uno esté dispuesto a dar su vida por su amigo, sobre todo por su esposo, su esposa. Mis hermanos, esto solo es un pequeño rasgo, una pequeña revisión de qué significa amar como Cristo amó a la iglesia. Pero la palabra amor es mucho más extensa. En la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 13, versículos 4 al 8, vaya conmigo allí porque estamos hablando justamente en el contexto del amor. En 1 Corintios 13, 4, nos da características del verdadero amor, mis hermanos. ¿Y cuáles son esas características? Dice allí el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y bueno, luego agrega, él dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso ya habla de otros temas. Pero ahí, en vez de decir el apóstol Pablo, el amor es un sentimiento que da como maripositas en el estómago cuando usted ve a la persona que ama. Esa es la descripción de la filosofía mundana, ¿no? ¿Qué es el amor? Es cuando usted siente cosas bonitas cuando ve a otra persona que le gusta. No. Así no es como se definió el amor en la palabra de Dios. El amor se definió con acciones, se definió con verbos, se definió con diferentes situaciones para que entendamos qué es lo que significa amar. Y amar siempre tiene que ver con algo de mí hacia la otra persona. Y no depende de la otra persona hacia mí. Yo tengo que amar independientemente de si voy a ser bien amado, ¿me entiendes? De regreso. Yo tengo que mostrar el amor y esperar. Pero no debo yo amar para ser amado. ¿Me entienden? Yo no puedo amar con interés o por interés. Yo tengo que amar porque Dios me manda a amar, porque Dios es amor. Y porque el amor no depende de lo que la otra persona me dé o me ofrezca. Entonces la palabra de Dios nos da las características y dice que el amor es sufrido, es bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hay orgullo en un verdadero amor.
No nos estamos sacando en cara lo que hemos hecho el uno por el otro. No nos estamos sacando en cara de que yo gano más que tú, de que tú no haces aquí, yo sí hago, ¿no? Y eso es feo, eso destruye el matrimonio. Y ya vimos en el pasaje anterior cómo el Señor Jesucristo, Él siendo Dios, se puso un traje de obrero, ¿no? Por nosotros. Entonces, no tenemos que pensar más de nosotros mismos que de la otra persona, mis hermanos. Tenemos que siempre considerarnos menos para poder mantener la humildad donde debe estar. Tener un buen nivel de humildad en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Luego dice que no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido porque el amor, como yo les he compartido, siempre tiene que estar en equilibrio con la justicia y la verdad de Dios. Porque el amor y la verdad de Dios nunca se contradicen. Siempre están en un lado y en el otro. Por eso es que dice que el amor no hace nada indebido, porque siempre se somete a la palabra de Dios. Entonces usted no puede decir, yo maté por amor, ¿no? ¿Usted puede matar por amor? No, usted puede morir por amor, que es diferente, ¿no? Usted puede morir por amor, pero no puede matar por amor. Porque entonces contradijo una verdad, contradijo un principio bíblico, un mandamiento que dice, no matarás. Entonces, así es, el verdadero amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, es decir, no es egoísta, no está viendo solamente su propio placer, su propio interés. Y dice que no se irrita y no guarda rencor. Esas son cosas que ocurren a diario en nuestros hogares, ¿no? Andamos irritados, nos irrita, nos molesta las cosas que ocurren y después andamos resentidos. Si no me hicieron caso, si no me plancharon la camisa, si no me calentaron el arroz, ¿no? Ando resentido con mi esposa. Yo le he dicho a mi esposa que, y eso se les doy un consejo, mis hermanos, cuando usted esté enojado con su esposa o su esposo, no deje de cumplir sus roles, no deje de cumplir sus responsabilidades, porque eso va a empeorar la cosa. Y eso es una cosa que con mi esposa siempre nos hemos comprometido. Podemos estar enojados, pero ella siempre me va a servir en lo que siempre me ha servido. Y yo siempre la voy a amar y ayudar en las cosas que siempre la he ayudado. No es que porque hoy estamos peleados, ella verá lo que come, ¿no? Ella verá cómo se viene de la escuela. Y la esposa dice, como hoy me trató mal, allá verá cómo se calienta la comida. Allá verá si él lleva la ropa a lavar. Allá verá. Entonces, estoy enojado, me irrito y me resiento y me olvido de mis responsabilidades. Eso es una completa inmadurez, mis hermanos. No contribuye en nada. Eso es simplemente echar más leña al fuego. Entonces, le doy ese consejo, mi hermano. No sea rencoroso. Limpie su corazón de esos malos sentimientos. Porque si se da cuenta cómo los sentimientos están opuestos al amor, ¿qué es lo que dice el mundo? Que el amor es un sentimiento, pero en realidad no es un sentimiento. El amor conlleva sentimientos buenos y los sentimientos malos son contrarios al verdadero amor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. A veces yo siento cosas malas en contra de mi esposa. Me enojo con ella, me resiento con ella, me irrito. Pero el amor, ¿qué es lo que me dice? Deja eso a un lado. Anda y reconcíliate con ella. Entonces, el amor más bien detiene y ayuda a liberar esos malos sentimientos, mis hermanos. Luego dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, mis hermanos. El versículo 7 también es importante porque dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Usted ya sufrió suficiente? Porque aquí dice que todo lo sufre. ¿Ya se cansó de sufrir? ¿Pare de sufrir? No podemos parar de sufrir. Esa secta que dice, pare de sufrir. Eso es cuento, ¿no? Eso son fantasías, fábulas. No vamos a parar de sufrir. Porque el verdadero amor todo lo sufre. Y en el matrimonio, dice la Biblia, tenemos quebrantamiento, tenemos dificultades,
tenemos cosas porque somos imperfectos. No somos perfectos. Cuando usted sea perfecto, su matrimonio será perfecto. ¿Usted es perfecto? ¿Usted es perfecta? No. Entonces, mis hermanos, tendremos que luchar con esas imperfecciones. Pero qué bello es saber que usted, cuando ya tiene 5, 10, 15, 20 años, hay ciertas imperfecciones que ya quedaron atrás. Amén. Qué lindo es ver y saber que ya eso ya no es una lucha en su vida. Algo importante dice allí, el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y eso es importante, mis hermanos. El amor no se acaba. El amor no es que se desvanece con el tiempo. No. Eso es una filosofía mundana. Dicen, ya siento que ya no la amo. No, sentimiento y amor son dos palabras que a veces no deben ir juntas, ¿no? Porque esos sentimientos están más bien contrarios al amor que usted debe tener por su esposa, ¿me entiende? Entonces, tiene que contrarrestar los malos sentimientos y dejar que el amor vuelva a fluir, mis hermanos. Ahora, en estas características, mis queridos hermanos, podemos más o menos ya entender un poco qué es lo que Cristo hizo cuando Él amó a su iglesia y qué es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando Él nos dijo a los varones: esposos, amad a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Ahora, volvamos ahora a Efesios capítulo 5 y quiero ver algo antes de terminar, algo importante también. En Efesios capítulo 5, versículo ahora 26. Miren lo que dice allí. El versículo anterior decía así, lo voy a leer el contexto, dice: maridos o esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y ahí tenemos una coma, ¿no? Y quiere decir que sigue la idea. El párrafo no ha terminado. Dice, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí termina el versículo 26. Mis hermanos, dice aquí que el Señor la amó de esa manera con un propósito. Y el propósito era, dice, para santificarla. Y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa esto de santificarla? Lo santo en la Biblia significa poner algo aparte, en un lugar especial. Eso es santificar algo. Si usted quería santificar un instrumento, una ofrenda, un alimento, usted tenía que tener un recipiente especial. Y eso iba a ser santo. Nadie podía venir con sus manos sucias y tocar eso santo, porque lo santo no iba a limpiar a lo inmundo, era lo contrario, lo inmundo siempre iba a ensuciar a lo santo. Entonces lo santo había que protegerlo y alejarlo de cualquier situación externa que pudiera contaminarlo. Incluso la Biblia dice que a veces caían insectos, ¿no? Y ya era inmundo eso. Ya no servía para su propósito. Entonces, en este contexto del matrimonio, una mujer casada es algo santificado también. ¿Cómo es santificada una mujer? ¿O cómo se santifica una mujer? Porque ahora esa mujer es mía, es mi esposa, y yo no la voy a compartir con nadie. ¿Me entienden? Entonces, ella ya no está disponible para nadie más que para mí. ¿Me entienden? Eso es santificar a la esposa, es apartarla de la suciedad. Nadie va a tocar porque esto me pertenece, esto es santo, esto es mío. No quiero que ni me la miren. ¿Me entienden? Entonces, eso es la santificación, es lo mismo que el Señor quiso hacer con su iglesia. Santificarla, ponerla aparte para que sea solo para Él. Y que Satanás ni se aparezca por aquí. Que no venga con sus tentaciones a destruir esa hermosa relación de Cristo y su iglesia.
¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, en el matrimonio ocurre lo mismo. Y no solamente las mujeres, sino el esposo también. Usted tiene que ser santo para su esposa. Usted está apartado en un lugar especial y usted ya es intocable. Usted ya no es mercancía disponible para nadie. ¿Me entiende? Ambos ahora son santos y le pertenecen el uno al otro, mis queridos hermanos. Solamente para terminar esta idea de lo que estamos hablando, Hebreos 13:4, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Hebreos 13:4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de la unión libre? ¿De que eso no es agradable al Señor? Bueno, ¿qué dice aquí el versículo? Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Mis hermanos, el matrimonio es lo que Dios honra, es lo que Dios bendice. Y por eso, en ese contexto, en ese lecho sin mancilla, ¿qué quiere decir eso? Que usted no lleva a sus relaciones conyugales ninguna situación pecaminosa externa, ¿no? Todo eso tiene que ser algo sagrado entre ustedes dos, en los que están casados, amén. Entonces eso tiene que ver justamente con la santidad de la que estamos hablando, de que el esposo le pertenece ahora a su esposa y su esposa al esposo, mis hermanos, para vivir en una sana y una santa relación delante del Señor, amén.